Cuando creo que esto es una de las actividades más importantes que tenemos que hacer en este momento, como ha dicho Pedro Duque. Cuando hacemos las encuestas, yo trabajo en un hospital, a los residentes y les preguntamos sobre la investigación, todo el mundo, como en los eurobarómetros, ¿no?, tiene una valoración positiva del tema. Pero tenemos dos problemas. Uno es que no saben identificar, no saben qué es exactamente, no están bien informados en el 80% de los casos. Y segundo es cuando conseguimos que empiecen una carrera investigadora, la consecución o la progresión en la misma no es la que deberíamos de esperar, a pesar de los recursos que se invierten, ¿no?, por falta luego pues, de plazas o de un montón de infraestructuras, ¿no?, que van alrededor de este tema. Esto es, un país no se lo puede permitir y vamos a ver si podemos conseguir mejorar en los próximos años. Yo voy a hablar de una ciencia que es la microbiología, que es una ciencia fundamentalmente transversal, ¿no? La microbiología, por definición, es estudiar la fisiología de los microorganismos, cómo funcionan, su importancia básica y práctica también. También la diversidad y la evolución de la célula microbiana, cómo surgen los distintos tipos de microorganismos y por qué. Y la ecología, dónde viven, cómo se asocian, cómo cooperan y qué influencia tienen en el mundo. De esto viene, claro, una vertiente básica, que es la comprensión de la naturaleza, y una vertiente muy importante, que es la aplicación de ese conocimiento al beneficio de la humanidad y del planeta en general. Mi área de trabajo es una subdisciplina que se focaliza fundamentalmente a comprender pues, los procesos de salud y de enfermedad por las disbiosis que se producen en las comunidades microbianas. Y fundamentalmente, o tradicionalmente, mejor dicho, nos hemos dedicado a identificar los agentes que causan enfermedades humanas de todo tipo, proporcionar el apoyo diagnóstico y terapéutico para el manejo clínico de los pacientes y de su entorno, prevenir la transmisión y la identificación de estas enfermedades, las mal llamadas enfermedades transmisibles, ¿no?, en el sistema tanto de hospitales como en la comunidad, cada día más importante, ¿no? Pero en realidad, aunque está asociado a las enfermedades infecciosas, actualmente la disciplina se va moviendo a otros campos, que es contribuir a la salud y a la enfermedad, y a comprender la enfermedad. Entonces, aquí vemos un cuadro sacado del Borg y de libros clásicos que tanto han influido en generaciones enteras de microbiólogos de este país. Y vemos que la microbiología tiene muchas disciplinas que pueden ser clasificadas de forma muy general y para vosotros estudiantes que estéis aquí, en una serie de disciplinas que son más básicas y otras más aplicadas. No las voy a enumerar todas. Todos los microbiólogos clínicos nos dedicamos en determinada manera en un momento de nuestra actividad, ¿no? Pero los aspectos aplicados son fundamentales, porque la contribución que ha hecho esta disciplina al avance de la humanidad es realmente impresionante. Solamente voy a mencionar unas pocas cosas, que son, por supuesto, las herramientas de diagnóstico de enfermedades que somos capaces de, ahora mismo, ¿no?, pues de identificar y de prevenir. Las vacunas, que han sido nombradas anteriormente, el desarrollo de los antibióticos y el desarrollo de otros antimicrobianos. Y en biotecnología, bueno, pues desde las enzimas de restricción, ¿no?, hasta pues montones de proteínas que utilizamos en numerosas aplicaciones. Sin contar todo lo que supone los avances necesarios para el desarrollo de esta disciplina en la ingeniería, en la economía y en la informática para poder caracterizar estas infecciones, por ejemplo, las microscopías o los sistemas de imagen. ¿Por qué es importante trabajar ahora mismo en este campo? Esto es uno de los mayores atractivos de este área de conocimiento en este momento, porque de los retos sociales o de las amenazas globales en salud, de las 3 identificadas por el Fondo Monetario Internacional, 2 corresponden a microbiología y enfermedades infecciosas, que son el riesgo de pandemias
y la resistencia a los agentes antimicrobianos, que está incluida desde hace unos pocos años en todas las agendas del G8. ¿Qué quiere decir cuando un problema de salud pasa a ser un reto social o un reto global? Significa que todos los recursos económicos tienen que ser transnacionales, es decir, en nuestro caso, la resistencia a antibióticos, por ejemplo, las pandemias, en el caso de la resistencia, la Unión Europea es la que coordina en régimen de cofinanciación todos esos recursos y hay una aplicación de forma transnacional. Esto es una cosa que es importante desde el punto de vista de la investigación. Otro impacto socioeconómico es que, debido a esto, se han hecho muchísimos informes muy serios con agencias auditoras, ¿no?, que lo que han hecho es una valoración del impacto socioeconómico que tiene la resistencia, por ejemplo, o algunas enfermedades. Y las conclusiones son pues bastante alarmantes, porque el impacto económico para el año 2050 es un impacto del 2 al 3,5% del Producto Interior Bruto. No solamente eso, sino que el número de muertes debidas a enfermedades infecciosas y resistencia a antibióticos se va a nivelar al que supone las muertes por cáncer en este año. Estos basados en unos ejercicios de modelización. Pero lo más importante es que esta amenaza no se da de forma homogénea, sino que afecta mucho más a los países del tercer mundo, con el impacto que tendría eso en lo que es la convivencia en un mundo tan globalizado y tan ya fragmentado como el nuestro. Siguiendo con el impacto económico, y una de las mayores inquietudes de José Antonio desde hace mucho más tiempo, esto corresponde a una auditoría encargada por el Gobierno de los Estados Unidos a determinadas asesoras entre Deloitte, Hewlett Packard, no me sale ahora. Bueno, ya lo diré, sobre el desarrollo de los sectores diagnósticos. Esto es de una importancia pues bastante relevante, porque supone que determinados segmentos, tal como los conocemos ahora, ¿no? Bueno, primero que la disciplina de las enfermedades infecciosas es con oncología la de mayor desarrollo, que no solamente es eso, sino que algunos sectores, como son los centros de referencia, los centros hospitalarios, los centros públicos, van a ser los que más inversión van a hacer. Y luego una serie de técnicas específicas, como son la detección a través de PCRs, de técnicas que son ahora mismo novedosas en los últimos 10 años. Y lo que más preocupa tanto a Estados Unidos como a Europa es el desarrollo que se produce en el mercado asiático. Las predicciones hablan de un retroceso importantísimo a partir de la segunda mitad del siglo XXI, ¿no?, para las áreas que no sean las orientales. Independientemente de... Es que no me funciona. ¿Me pasas la siguiente diapositiva? Independientemente del impacto que puede tener o del interés, es que esto se produce además en otras áreas emergentes y con combinaciones de participantes nuevas. No solamente es la industria, sino que es la industria con científicos en modelos económicos muy novedosos. Además de este impacto, el interés que puede tener nuestra disciplina es de tipo científico. Hay un cambio en los paradigmas clásicos, tal y como hemos concebido, como hemos analizado nuestra actividad. En primer lugar, porque en esta imagen podéis ver lo que ha sido el desarrollo de la identificación de los microorganismos en las comunidades bacterianas desde el siglo XVII, que es cuando se identifica el primer microbio. Veis que a partir de 1998 se produce un aumento en lo que es el análisis de determinadas comunidades. Esto sucede cuando pasamos de estudiar organismos simples a empezar a pensar que lo que tenemos que analizar son las comunidades. Hasta entonces, imposible por las limitaciones de tipo técnico. Entonces, se define lo que es la metagenómica, que implica el análisis simultáneo de determinadas entidades biológicas y la necesidad de analizarlos de forma estadística. Entramos en una nueva era que no solamente analizamos uno, sino que analizamos poblaciones.
Esto nos lleva a, a unos nuevos hallazgos, y es que nuestras comunidades bacterianas están fragmentadas tal como había descrito Mobius en el siglo XIX, que nunca había podido ser demostrado. Entonces vemos que tenemos microbiomas distintos en diferentes partes de nuestro cuerpo, igual que sucede con el medio ambiente o con otros organismos, ¿no? Pero eso tiene una importancia muy grande en salud, porque todos ellos, ¿no?, cuando analizamos esto, vemos que la diversidad de nuestro microbioma intestinal es mucho mayor que la que existe en nuestro genoma, el genoma humano. Si este es de una homología del 99%, solamente logramos tener una homología del 80 al 90% en el microbioma intestinal, que es el que más estudiado está ahora mismo y que influye en estados de salud. Esto ha sido un gran hallazgo de los últimos años y se ha relacionado los desequilibrios que se producen por multitud de factores con una serie de patologías, ¿no? En el caso del microbioma intestinal, con obesidad, diabetes, cáncer colorectal, incluso desórdenes psiquiátricos, ¿no? Lo mismo podríamos hablar, pues, de otro tipo de microbiomas dentro de nuestro organismo y que abren la puerta a otro tipo de terapias y a otro tipo de aproximaciones que necesitan abordajes mucho más multidisciplinares. La segunda parte, o otro hito que se produce en el cambio de paradigma, son las estrategias One Health. La estrategia One Health surge en el año 2006 e indica que para estudiar estas comunidades, la salud que antes pasábamos de los conceptos de salud internacional o salud global que tenía que afectar a todos los individuos, pasamos a la salud de las interacciones. Ya no solo nos interesan las comunidades microbianas, sino la interacción de las mismas con el ser humano, con los otros animales y con los ambientes. Y esta es una iniciativa que lo más importante está apoyada por las principales agencias de salud del mundo. Entonces, quiere decir que necesitamos estudiar esto con con una visión mucho más multidisciplinar, en la cual tengamos en cuenta lo que sucede en otras áreas próximas al nuestro y que nos faciliten la comprensión, ¿no?, de la transmisión y los procesos de selección de las comunidades microbianas. Muy ligado a lo que es la salud One Health viene la medicina de precisión y la salud pública de precisión. Esto lo que hace es considerar la enfermedad o el estudio del tratamiento y del diagnóstico de las enfermedades, ¿no?, desde el punto de vista no solamente del individuo, sino del individuo y de sus factores genéticos y de sus factores sociales, para lo cual también necesitamos integrar. Y más allá es trasladar esto al ámbito de la salud pública, donde tenemos que tener en cuenta no solamente los factores microbianos, sino también los factores que se producen de otro tipo. En esta gráfica veis el interés, en rojo está las búsquedas o el interés que ha suscitado lo que es medicina personalizada, y en azul la medicina de precisión o los conceptos de precisión, que son mucho más recientes y que empiezan a estar o a penetrar dentro de la comunidad científica. Y por último, tenemos un cambio que se produce como consecuencia de todas estas cambios en las visiones que han acontecido en los últimos 10 años, ¿no?, es cuando en el año 2013 el presidente Barack Obama decide que lo que había, la importancia del metagenoma o la importancia del estudio de las comunidades microbianas de forma general, se encarga, bueno, que había motivado un documento importante de Joe Handelsman en los National Research Council, decide, como sucedió al final de la Segunda Guerra Mundial, encargar a esta científica la coordinación de la ciencia y tecnología de los Estados Unidos. Esto es un verdadero hito, porque supone un abordaje muy similar al que hicieron los físicos hace años, ¿no?, y es aunar esta disciplina en grupos multidisciplinares, para lo cual pues, se ponen a trabajar y elaboran un documento que sale publicado en Science y simultáneamente por otros investigadores en Nature, y que se define como el Unified Microbial Initiative. ¿Esto qué es lo que dice exactamente? Lo que hace es promover la investigación desde este momento de forma multidisciplinar, con academia, con instituciones que son empresariales del sector público y privado, para favorecer la investigación básica que tenga
una repercusión no solamente en la tecnología necesaria para llevar a cabo esta investigación, sino también que ayude a explicar las causas de la salud y las causas de la enfermedad, mejor dicho. Entonces, estamos ante un panorama completamente nuevo, con un cambio fundamental en lo que son las aproximaciones que hacíamos, las técnicas y, desde luego, las direcciones de lo que debemos estudiar. Entonces, las potenciales contribuciones a los retos actuales de esta disciplina, ¿cuáles serían? En primer lugar, pues promover nuevas teorías y capacidades predictivas en biología, en ecología y en evolución microbiana, que repercuten, por supuesto, y necesariamente en lo que es salud y enfermedad. Las contribuciones, por supuesto, del microbioma humano en estas disciplinas, que van desde las drogas o los tratamientos basados en otra aproximación, ¿no?, que es mucho más ecológica y mucho más evolutiva, entre ellas, por ejemplo, los trasplantes fecales. La biotecnología, que es un área nuevo, con nuevas drogas, nuevos fármacos, nuevas técnicas, ¿no? Los mercados emergentes que he mencionado antes, con nuevas oportunidades. Y algo muy importante, que son las nuevas infraestructuras, que son necesarias para abordar en hospitales, que es mi caso, con áreas nuevas de bioinformática, de bioestadística y nuevo personal. Hay unas predicciones del 10 al 15% de personal altamente cualificado en todos los estamentos para llevar a cabo este tipo de investigación aplicada. Y luego, por supuesto, en educación e información. Esto es una de las cosas importantísimas que se ha derivado de esta disciplina y que ha sido pionera en enganchar a la sociedad. Y se ha hecho a través también de Jo Handelsman, con un proyecto que nace en la Universidad de Yale, precisamente para contrarrestar los efectos que yo mencionaba al principio y que se llama la pequeña iniciativa mundial, Small World Initiative. Tenemos aquí a Víctor Cid, que ha implementado esta iniciativa aquí en España, que surge en Europa y que consiste en formar a la gente en los colegios y el primary school, allí, ¿no?, para fomentarles el gusto, el interés, la curiosidad por investigar. ¿Por qué? Porque la microbiología te da un descubrimiento inmediatamente. Podría explicar en un momento lo que significa esto para los chicos, pero es coger un trozo de suelo, ver si tiene actividad antibiótica, ver cómo crece un microorganismo, puede ser mucho más impactante que cualquier programa de promoción de la ciencia, lo mismo que ha pasado en Inglaterra con Harry Potter. Ningún programa ha conseguido un impacto tan grande en el fomento de la lectura, más que la motivación y el interés y el entusiasmo por investigar y por ver y por descubrir, ¿no?, que es inherente al ser humano. Ya está. Con eso, muchísimas gracias.